ahora son además de cantantes justicieros. Dice que la aprendí que René de Calle 3. Más o menos René fue lo mismo. ¿No te parece? O sea, comparamos un poco el ignorante. Me dice a Becher, es impresionante. Impresionante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio de conversación infinita. Esta vez vamos a hablar, por supuesto, que de gentrificación, porque ese es el gran tema de estos días. Me parece justo nos toca hoy que se soluciona el problema con Estados Unidos, los grandes gentrificadores del mundo. Y a propósito de eso, y no, me acabo de dar cuenta de esto, es que claro, lo que entra en crisis con esta crisis es justamente una crisis de representación también. O sea, lo que nos dimos cuenta ahorita con este asunto es cómo el colombiano se ve representado a sí mismo y cómo esa representación también es esquiva de la idea de dignidad, por ejemplo. Que fue una cosa que me llamó poderosamente la atención ahora. Creo que lo hablamos, ¿no? Sí, estuvo como en toda la discusión estuvo la palabra dignidad. Sí, claro, pues, porque además era como lo que pedía un poco Pedro y tal. Un poco no, pues ese era el centro de la cuestión. Ahora ellos dicen, no, aceptaron todas las condiciones, aceptaron. Se arrodilló, pero... como esta cosa de como el machito, ¿no? Como hay quien puede más. Como que la cosa era como, si se la arrodilla o no se la arrodilla, hay quien es más. Ajá. Esto tiene una relación con la conversación que teníamos ahorita fuera de cámara, que es una conversación, estábamos hablando sobre cómo, de algún modo, esta relación, como que todo tiende a la heterosexualidad, a la tensión esta. Y yo creo que un poco votaron a Trump por eso, marica. Porque representa como un macho. Sí. Como él va a mandar en esta vaina. Porque él va a mandar a todo el mundo de aquí para abajo porque es su patio. Sí, no en vano de estas medidas que ha adoptado por quitarle como derecho a las personas LGBT y tal. Sí. Pero bueno, entrando en materia un poco, nosotros hace cuánto fue diciendo que escribimos esa carta. Fue en una cuarentena. Fue en pandemia, al principio de la pandemia. Ese fue el primer año de la pandemia. Estábamos en cuarentena. Sí. Y bueno, la gente de Tornado, a la que además le mandamos un saludo, creó un festival a propósito de la pandemia. El eslogan de ese año era... no me acuerdo. Era retornado. ¿Eso fue retornado? No. Pero bueno, Tornado cuarentena, no sé qué. Tornado cuarentena, sí, así se llama. Entonces, bueno, para los que no saben, Tornado es un festival de cortos de 3 minutos, si mal no recuerdo, en el que la gente... Te daban un tema y la gente grababa, tenía un día para grabar, 2 días para grabar. Y era como 24 horas ella. Sí. O sea, eso te daba como a las 6 de la tarde. O no, como antes. Sí, como te daban una salida como a las 6 de la tarde y bueno, ya tú después te la arreglabas y tenías que entregar al día siguiente a las 6 también. Creo que era así. En fin. No me acuerdo muy bien cómo era la mecánica, pero era un festival que nosotros... en el que nosotros participamos varias veces. Era muy valioso. Es muy valioso, espero que se siga haciendo. Una cámara guarda lo que no puedes tocar. El sonido, el tiempo, la luz, la memoria. Haz tu película en 48 horas. Tornado Cartagena Festival Audiovisual 2014. Y bueno, esto que voy a contar también tiene una instancia previa que fue un día hablando con John, luego de un tornado anterior a ese, yo le decía que no bastaba con producir, o sea, no era solamente producir, sino que además lo que debíamos hacer era criticar. Sí. O sea, que necesitábamos además de esa producción de imagen, una producción de una crítica. Que no necesariamente quiero decir es como una crítica en el sentido de destruir lo que se está haciendo, no, sino de más bien paralizar la imagen y ver cuáles son los elementos y eso de qué manera le está hablando a uno, ¿sí? Y también como entender qué estamos contando. Y esto que estamos contando como
qué está diciendo de nosotros, de la ciudad, Exacto. de lo que ocurre. De eso a eso me refería yo en esa conversación que tuve con John, el capitán. Y bueno, luego viene este tornado y el ganador nos suscita a nosotros muchas preguntas, más preguntas que respuestas. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Orden, amiga, las bolas de tamarindo, enyucada, la anjolí, casera, cómpreme a mí el caballito, el enyucado, el quequi, la bola de tamarindo, cocada, los caballitos, los quequi, enyucado, bolas de tamarindo, anjolí, a la orden, amiga, a la orden, enyucado, caballito, quequi, a buen precio, a la orden, amiga, las cocadas de coco, a la orden, amiga, caballito, enyucado, quequi, a la orden, amiga, bola de tamarindo, a la orden, enyucado, quequi, caballito, a la orden, a buen precio, amiga, las cocadas, la alegría, el enyucado, el caballito, las cocadas, amiga, la orden, la alegría, el caballito, la bola de tamarindo, llevo las cocadas, la anjolí, casera, cómpreme a mí, a la orden, casera, bola de tamarindo, caballito, enyucado, quequi, alegría, llevo las cocadas, la anjolí, casera, cómpreme a mí, caballito, enyucado, quequi, a la orden, amiga, bolas de tamarindo. Yo no me acordaba como de lo que decía actualmente la carta, pero la leí y dije, yo me acordé como como la impresión que teníamos en ese momento, ¿no? Y lo que nos hizo sentir en ese momento. Yo la carta cuando la leí, yo dije, ay, marica, cariño. Yo pensé que era una porquería, marica. Y digo, no. Pero no es una porquería. Iremos poniendo de pronto aparte de la carta por aquí abajito. Pero en la carta, y ahora lo entiendo mejor, lo que se preguntaba era justamente sobre la crisis de representación que Sí. significaba. Preguntaba como si se había claridad sobre lo que se estaba diciendo cuando se decía algo así. Sí, yo quisiera empezar por ahí también, si no fue como que, ¿por qué la representación? O sea, ¿por qué hablamos de representación? Y esto también, ¿qué tiene que ver con la gentrificación? Porque además de esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Yo tengo mi punto de partida es este. Yo creo que los artistas y la cultura, digamos, la gentrificación se asume como un fenómeno económico y a veces te dicen, tómatela, es esto lo que hay que hacer, ¿sabes? Hay como que tomar medidas para mitigar económicamente. Yo creo que el sector de la cultura y el sector del arte, el lugar donde pueden establecer su campo de lucha es en la representación y en la producción de imagen. Sí, porque de hecho siempre se ha dicho como que la verdadera revolución, como la gran revolución se tiene que hacer en lo simbólico. Porque son los grandes símbolos los que en última determinan también como lo que somos, a lo que aspiramos, qué tipo de cosas. Entonces ahí yo creo que es importante entender cómo se siente la representación. O imaginemos tú y yo pequeñitos, no sé, viendo televisión, y eso que veíamos en la televisión era un poco lo que nosotros asumíamos que éramos o que podíamos ser, ¿no? Y cuando tú creces y no te encuentras ni ahí, pues tampoco puedes estar en la revista, no te encuentras, pero digamos que es todo el mundo simbólico que se construye mediáticamente, pues tú creces deseando ser otra cosa, por ejemplo. Y en el caso nuestro, por ejemplo, ¿qué otras cosas? O sea, porque aquí, no sé, el cartagenero, o sea, creo que sí este discurso, digamos, hegemónico de patrimonio sí ha producido sujetos deseables.
pero son sujetos que están en crisis, que no son asimilables fácilmente porque además, o sea, que uno asume pero con cierta distancia también, ¿no? Sí, eso me hace pensar dos conceptos. Cuando se analizó mucho el periódico Universal en su momento, por ejemplo, sus páginas sociales, Ajá. que en un momento era como muy gruesa dentro del periódico, y era como, ¿quiénes estaban en esas páginas sociales? Y tú voy a ver como los apellidos que estaban ahí, la gente sabía. Todos se turnaban. Claro. Ajá. Y era como los grados de la primera comunión, y esa gente era la que estaba ahí. ¿Dónde estábamos el resto? Estábamos en la página de suceso. Y ahí fue una investigación que muy conocida, ¿no? Que creo que fue el chico que le hizo como, ¿quién cogió Universal hoy? Y era claro, la gente iba a la página de suceso para saber quién había salido de Universal, que alguien había matado, no sé qué. ¿Y quiénes iban ahí? Pues los más populares, porque ahí era donde salíamos, ¿no? Y mientras tanto, ahí los otros se veían en la página social. Qué bacano eso. Bueno, está... Qué bacano. No, para analizarlo. Sí. Como esa contraposición, ¿no? Mientras unos iban a buscarse en las páginas sociales, los otros íbamos a buscar en la página de suceso, donde veíamos a, no sé, al que conocíamos que... Claro. Claro, me imagino que de ahí surge también este fenómeno de Q, porque eso, tal vez los chicos lo vean ahora y pensarán que eso siempre estuvo, pero en un principio era universal Y ahí lo sabíamos. y de ahí no sabíamos. Y ahora es que de hecho son los más vendidos, el texto, Claro. Q, esas cosas. Que todo este fenómeno ocurrió en Latinoamérica desde este periódico, La Crónica Roja, que empezó a como esta noticia, donde, bueno, también se agarraron un poco, pero ¿quiénes salían en ese periódico? Nosotros. Sí. Tanto así que te acuerdas que tiene una sección, salían como de felicitaciones de cumpleaños, pues como la cara tuya y la felicitación, y había la gente como que, ay, no, que están ahí. Para la gente que le gustaba verse ahí, ¿no? Claro, porque durante Verse mucho tiempo, reconocido. claro, durante mucho tiempo veías ella, no sé, Tatianita con un apellido, y tú dices, ¿quién es? No sé, se graduó de un colegio allá del norte, claramente que tú Sí. sabías quién era. Sí, fíjate que a propósito, y tal vez aquí hago un paréntesis, a propósito de la ley esta antirruido, surgió entre las conversaciones que tuve en esos días, yo no me había dado cuenta nunca de esto, ¿no? Y que es que el único modo en que el negro puede acceder a cierta riqueza, cierto nivel de vida, es en realidad el pico. O sea, el único medio comprobado que le asegura a un negro que puede Esa gran posesión. Ajá, ajá. Y que además es muy cuestionada, ¿no? Porque Claro. yo estoy cansado de escuchar esa crítica como que, mira, se está cayendo la casa, pero mira el televisor, pero mira el equipo de sonido. Claro, porque es que tú tienes un camionetón en tu casa, Claro. no, tú tienes una cama enorme, y acá lo can puede acceder a un equipo de sonido y a un televisor que es como lo mínimo, ¿no? Sí, Y es como su lo que única puedo riqueza, claro. Pero además es que es una gran inversión. Ay, una vez un amigo me contaba que había vendido su equipo como por 30 millones, una cosa así. O sea, Porque además lo van armando poco a lo poco. van ¿no? armando y entonces él vendió ese, compró otro y la idea de él era irse capitalizando así. De esa manera. Bien, pensemos en Negro Rico, por ejemplo, en Chagualá y Mr. Black. De esta ciudad yo no conozco más nadie, ¿tú conoces a quién más? Es que, claro, que uno lo piensa y no lo ubica. No lo ubica porque no los escuchamos y además no salen en las páginas sociales de Universal. Ajá, ajá. Pero ahí es donde va la cuestión, que es que estos negros en parte rompen Mira, ese destino. Cuando el Mr. Black se casó en el teatro Ajá. La Comedia fue como, Pum. claro, y la gente, todo el mundo habla como que mira eso. No, qué manteca este negro. Pero es que se les había metido Claro. donde en un lugar que ellos sentían que era exclusivo de Sí, ellos. sí, donde sí. ocurrían festivales de música clásica, por supuesto, que sabemos el tipo de festival que es, y todo estas otras como eventos donde ellos se dan cita. ¿Se acuerdan que cuando llevaron al rey al Tano, también hubo una discusión al respecto? Y era justamente que no, decían que éramos esencialistas también, pero era como si el TAM se hubiera inventado al rey. Y, ¿sabes? Como que Como que rey era rey. generalmente en los escenarios, en el diseño de los circuitos de circulación del arte, los teatros son como templos como muy sagrados, en donde la gente ya con cierto recorrido hace match con esa sacralización del espacio ya. O sea, como que ambos coinciden
en cierto momento de la carrera y, no sé, por ejemplo, pienso en teatro argentino como el ópera o así. Y aquí, bueno, me parece que era, o sea, se debía haberse visto de la misma manera, pero acá lo que nos decían era como que ahí estamos concediéndole Este este espacio. espacio, que es como que, ay, agradezcan este favor que le hacen. Increíble. Sí, no, igual nos parece sucio y todo, pero Un poco negro, un poco negro. bueno, aquí aparece ya lo que, hacia dónde vamos, es la cooptación o el acaparamiento de la representación. Y de qué modo eso se relaciona también con la gentrificación, porque cuando pensábamos, por ejemplo, en esta Cartagena fantástica, cuando aparecía la idea de esta Cartagena tipificada como fantástica en esta canción de Carlos Vives, que además dio de qué hablar un montón y tal, yo estoy seguro que había gente que cuando lo veía se sentía también representada y a la vez no. O sea, había como una justaposición, una sobreposición de situaciones. Justamente de esa sobreposición hablamos en la carta. Que es como que, por supuesto, que la ciudad es hermosa. O sea, cuando uno ve las murallas, uno ve eso y uno... Muy fotogénica. Muy fotogénica, es preciosa. O sea, eso es innegable. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, que es fantástica al mismo tiempo que es fantasmática, ¿sabes? Como que... además que yo le soy totalmente indiferente a esa belleza. Yo no hago parte de esa belleza. A menos no como un agente activo. Si acaso hacer parte ya sería como un accesorio más, ¿no? Como si vamos a tomar esta foto aquí, ellos están caminando de fondo, de repente, pero no como algo que importe realmente. Podría ser tú, puede ser cualquier otro. Como pasó con las chicas estas cuando bailaron en este suceso de Baobab. Creo que es el que se llama. Que contrataron a unas chicas que actuaban de esclavas y no sé qué. Sí, y después también esto hace que fue un fútbol sobre los bailes en los matrimonios. Ajá. Porque eso se dio como un práctico. Ahora ya es que era como un escándalo portátil como tanto que hay aquí. Pero No, porque la gran discusión que se dice a cuánto le están pagando a ellos por estar ahí. ajá, Porque también como, no solo lo problemático que es la imagen como de esta romantización de la esclavitud, sino además la precarización laboral que había ahí. sí. Fíjate que, bueno, a propósito de eso, a mí me parece que lo problemático en ese caso no era la escenificación de la imagen, sino lo asumido de la imagen. O sea, para mí lo problemático era que esas chicas actuaran algo que ya son en su vida, ¿sabes? O sea, que ya son, no en un sentido estricto ni literal. Solo que, pensemos en alguien que tiene la libertad de actuar. Una persona que tiene la libertad de actuar tiene una vida digna es como el ground del que parte y luego actúa. Puede actuar. Y puede también como entrar en discusiones y conversaciones. Exacto. Pero hay un instante que tú no tienes opción. O sea, como esta idea de decidir también está como permeada por muchas cosas que a veces no son... Sí, porque eso hizo parte de la discusión. Es como que ellas podían decidir si trabajaban. No, ella, claramente no. Muchas veces no. Claramente O no. sea, Entonces, yo en estas conversaciones que se generaron alrededor de eso a propósito, una amiga me contaba que habían puesto como ángeles para un high festival y era como una chica negra, pero negrísima. Y entonces que era como una fascinación dentro de la fiesta. Entonces como que la gente le tomaba fotos y no sé qué. Y entonces pues ahí es a donde voy. Es como que a mí no me molesta tanto la escenificación ya como lo mostrable de la imagen, sino lo asumido. Porque entonces yo le preguntaba, ¿y qué color era el celador de la fiesta en la que tú fuiste? No, era un negro. Ah, bueno. Ahí es de donde está realmente la cuestión, porque... Pero este negro que está acá afuera tenía un uniforme de vigilante, seguramente una de muy ñata. Sí, ¿me entiendes? Como que no
no era la imagen pulida que le servía para mostrar, como No. adorno, como accesorio. Con un amigo hablamos un poco sobre eso, sobre esa representación siempre intermedia, porque la representación a veces tiende a ser, claro, arquetípica y en cierto sentido también como polar, si me permites usar esta palabra, en el sentido de que ocupa extremos. Entonces, el cartagenero que yo conozco, como tú, como yo, bueno, tú también es negro y tiene el pelo rizado, pero me refiero a que hay gente que, no sé, es morena, no sabe bailar champeta, no habla golpeado, porque hay cartageneros que no hablan tan golpeado, o sea, Sí, tenemos como niveles de... ajá, hay como niveles de cartagenidad. No, y también depende como, no te está pasando que estás como en un escenario y tú crees que no golpear tanto y de repente, ¡boom! Tú dices, ¡ay! ¿Sabes? Como, yo no sé si tiene como con la confianza, cuando se sienta como en el espacio y uno ahí como que se va. Porque siempre que estamos como frenándonos un poquito, pienso yo. Sí. En Bogotá, por ejemplo, uno trata de moderarse. Oye, no puedo. Pues, no te sale. No sé, no me doy cuenta. Pero bueno, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo algo y lindo. Ay, ya no creo. Pero bueno, volviendo a mi hablar de la polaridad. De la polaridad. Sí. Entonces la mayoría de gente ocupa una medianía en esa polaridad. Y entonces a eso es a lo que me refiero con la captura de la imagen. Es que estás en un lugar de esa polaridad capturado y esa captura además es en beneficio de intereses especulativos inmobiliarios. Ujú. Entonces, cuando salió este discurso de que la Cartagena fantástica y tal, que no fue un discurso, en realidad fue un eslogan a vender la ciudad, existía esta gente que eran los revitalizadores. ¿Se acuerdan de los revitalizadores que... bueno, los revitalizadores también, hay gente joven aquí viéndonos, fue como un movimiento, pues sí, yo no conocí mucho la naturaleza de lo que pasaba allá Pero adentro. no venía de institucional toda esa onda. Sí, era institucional, vino con la vernaculada, me parece. Bueno, no. Me parece, bueno, los revitalizadores estaban, pues, se arrogaron como la discusión en torno a la representación, a estas cosas que estamos hablando ahora mismo, y ellos retomaron la categoría de ciudadano o de sujeto heroica. Y esta categoría también era una categoría en crisis, pero yo no tenía manera de saberlo en esa circunstancia, en ese momento. Me parece, porque era también lo fácil, ¿no? Era como que, bueno, ¿cuál es nuestra historia? No, la historia de la ciudad es una ciudad que fue sitiada, que resistió heroicamente al sitio y tal. Pero me parece que en ciertos momentos de esa postulación de sujeto, creo que no se leyeron las circunstancias que rodeaban a ese sujeto. O sea, las circunstancias modernas, que rodeaban a ese sujeto. Para ser heroico ahora. Sí, porque me parece que cayeron en una gran trampa, luego de verlo ya en perspectiva. Y que también estaba recordando también esta otra campaña de Ser Negro es Hermosa, si la recuerdas. Sí. Que tuvo tantos problemas, Y ¿no? dio bastante de qué hablar. Porque yo no sé en qué momento pensaron que la campaña funcionaba, ¿no? Y que estaban representando... Entiendo que era gringa, o sea, como que la trajeron. No fue así. Y yo veía además, todo me parecía tan terrible. O sea, cada imagen me parecía peor que la anterior. O sea, era como, ¡oh, Dios mío! Y claro, tú veías por toda la ciudad y ese montón de carteles de Ese Negro Hermoso. Y también te preguntas como, bueno, pero tenemos todos la posibilidad de entender lo que hay en el fondo de esta campaña y como lo problemático que es que aparezca una persona como con una especie de helado en la cabeza. ¿No te acuerdas de esa foto? Me acuerdo mucho. Que había como alguien salía así como con un helado en la... Era como terrible. Y yo decía, pero ¿qué estás así? ¿De quién era la campaña? Yo ni lo recuerdo. Me acaban de desbloquear un recuerdo así mal porque no, o sea, no me acordaba de eso. Lo hubiéramos podido usar, por ejemplo, para la carta, bro. Y fuera, yo creo que esa campaña era uy, no. Y además porque estaba en todas las paradas de buses. Sí, ¿Te acuerdas sí, que estaban muy a lo gringo como están en los ¿Y cuál era la lectura que hacías de eso en ese momento? Porque me acuerdo que... Primero recuerdo que había Ajá. un chico como físicamente muy bien definido, así, ¿no?
Y hay también como el cuerpo negro erotizado y deseable, ¿no? Ajá. Que es ese que está ahí. Y había otro que también recuerdo que eran como chicas también, mujeres, tal. Pero todas las imágenes tenían una cosa y era que eran como, yo encuentro que era como algo blanco en todas. Pero ahí era, o sea, como lo que ponían sobre los cuerpos era, no era para nada afortunado. O sea, era como, la lectura que generaba era confusa. Tú te quedabas con más preguntas que, ¿cómo es? Ese negro hermoso. Y tú y está pasando esto. Yo la que más tengo presente es como, la que era como si fuese un helado que lo hubiesen echado encima. Yo decía, pero ¿a dónde va? ¿No? Y nunca entendía a dónde apuntaba. Esa campaña no, ahora mismo lo ponen. En ese momento tuvo muchas críticas, pero imagínate, yo creo que en este momento hubiese sido como aún Pero mayor. me estoy acordando que esa campaña justo llega en el paralelo a la época de la revitalización de fiestas. Eso Era lo digo. una época muy activa, además, culturalmente. Se ha caído un montón, pero era una época muy activa culturalmente porque había gente muy reconocible, con discursos, además tenía como audiencia. Entonces, sí, claro, se encontró un mal público también en eso. Pero qué bueno que lo mencionas porque, bueno, hay que decir que este arquetipo de lo heroico es un arquetipo que se relaciona más con el cartagenero porque a lo que invitas a cierta sumisión, ¿no? Y esa sumisión tiene una relación, claro, sumisión en el sentido de gozo, de gozo de la opresión. O sea, yo soy sumiso en tanto que gozo de ser oprimido. Como es un gozo de ser oprimido, entonces es como una especie de sadomasoquismo que deviene como en erotismo también. O sea, ahora que tú estás mencionando esto, tal vez ellos no alcanzaron a conectar que lo que estaban proponiendo no era muy distinto a lo que había en Ser Negro es Hermoso. Era un poco lo mismo. Era como que el eslogan, como que Ser Negro es Hermoso, ¿qué? Ajá. O sea, ¿Y qué? O sea, si en Ser Negro es Hermoso, sí. ¿Y? Luego, ¿qué? Ajá. Es que no había, es como un discurso vacío, ¿no? Como Sí, que no sí. había ahí nada más. Claro, porque hay que reivindicar en un tiempo a dónde hay que llegar con esto. No, como Ser Negro es Hermoso, pero una categoría estética o en qué sentido, no sé. Como, sí, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y no, yo creo que no conectaba, nunca conecté con él. Y también Vanessa y yo lo grabamos en ese momento y ya como que y ella tampoco decía como, pero Parece que es negra. Negra. No. Ella podía hablar de eso. evidentemente era como, no. Un saludo, Vani. Y lo que yo creo que como muchas buenas intenciones tal vez, pero no había como alguien pensado así, pues, preguntándose, ¿esto será que...? Tal vez le faltó a todos como lucidez, me parece, en aquel momento. Y claro, también tiene que ver con la idea de una ciudad que todo el tiempo ha preferido mirar lo negro muy de costado, ¿no? Ujú. Como realmente el deseo de Cartagena se percibió como una ciudad como muy blanqueada también. Sí. Y en ese sentido, como todo este rechazo de contemplar la champeta ahora, que la champeta tiene como toda esta fuerza y este reconocimiento. Todavía la miran así, de Pero soslayo. durante mucho tiempo la champeta fue vista con mucha sospecha y como cosas terribles. Incluso por gente de los barrios, como tú no querías que se supieran que te gustaba la champeta, ¿no? Como, o que tú quizás podías ser un champetú o no. Ahora es como play. Tú quieres ser champetú. Sí. Ahora es algo deseable. Sí. En cambio, yo creo que en esas épocas de la universidad, incluso cuando estábamos en la universidad, eso aún era visto con mucha sospecha, mucho celular. Yo recuerdo que en el barrio era como el picó, oír picó era no tan bien Era- visto. Tu papá era como, Y que bueno, ven, pero te saca un aire. tu papá era como, vaya picó. Claro, porque el picó no era como. Y yo creo que ahí pegamos una lectura. Claro, Cartagena es una ciudad que deseaba ser blanca, al menos mestiza. El primer hito de gentrificación bueno, hay gente que difiere, por supuesto, pero el primer hito de gentrificación es la muralla.
y lo explican así. Las murallas se construyen para defenderse de los piratas, pero no solamente por eso. Los blancos del centro se sentían amenazados por los negros que vivían en la periferia. Entonces, allá ya había una idea de separación. Es como no somos los mismos. Lo siento mucho. Tú allá y yo acá. Sí, no. Sí, tiene sentido. Y ahí ya venía como toda una historia de rechazo, ¿no? Hacia Sí. nuestra propia locación. El trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años ha permitido que miremos más de frente que somos una ciudad con una gran influencia afro, que es bien importante que debemos abrazar. Pero aún hay mucha gente que te escucha y que no nos asume primero como afro, como negro, como nada. Y también ahora es mucho más difícil, por ejemplo, hablar con una persona y decirle que tienes la piel clara, pero no eres una persona blanca, ¿no? Ajá. Como que la blanquitud tiene otras implicaciones que aún nos cuesta como Claro. entender. Pero puede pasar también al contrario, señor. Es como que tienes la piel negra, pero no eres lo suficientemente negro en el arquetipo de ser negro. También eso pasa. O sea, Porque, por ejemplo, a ver, yo alguna vez escribí un texto que se llama Tú no eres negro. Y yo lo que contaba era como que durante mucho tiempo también era como bueno no ser negro. Como que te dijeran, no, tú no eres negro, eres morenito. sí. Te bajaba un tono así, no, Moreno arriba. ¿Sí me entiendes? Claro, tú te sentías bien porque no eras negro. Claro. Pero no eras blanco. Y casualmente luego todo lo que había contigo. Sobre todo eso. O sea, no es como si eres menos negro que yo, no. Sobre todo no eres blanco. Y entonces lo que viene luego de eso es, igual tienes una relación complicada con el pelo. Ajá. Con o sea, con tu imagen sigue siendo complicado, ¿no? Porque no es como que se te resuelvan los problemas por eso, porque igual te van a comparar siempre con gente negra. No sé, como también tu belleza va a ser medida de un trasero blanco en el que tú tampoco vas a encajar. Entonces, en última, tú lo que terminas, y lo que yo también te entiendo es como que, a ver, eso de que tú no eres negro realmente es un espejismo. Porque lo que te quieren es que tú lo que eres es negro. Ajá. Pero queremos que no lo sepas y que no te lo creas. Sí. Para que todo el tiempo estés como en este no lugar que nos permite a nosotros hacer comentarios sobre aquellos que son como, yo a veces digo como remediablemente negros, como contrariamente negros, pero no podemos como engañarle. No, como que no podemos engañarle. Te doy una cara de esto, marica. Y podemos decirle y podemos hacer comentarios, porque para mi pasado yo estaba con una persona ahí y esa persona decía como, negro de hueputa. Y es como, Y tú y es no como- has visto cara de- y yo como, no me has visto, y digo, no, porque tú no eres negro. Pero es como morenito y yo, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Y esto también tuvo como, digo, un proceso, no, como, luego entender como en mi familia también, si viene una línea negra fuerte que yo empecé a descubrir, a entender. Hubo un momento en que tú te reconciliaste con eso. ¿Sí? Claro, yo ahora como tengo ese proceso, yo entendí, y me empecé a crecer pelo, que me Oye, empezó a usted gustar. presenté, me acabo de dar cuenta, ay. Entonces vamos a Se hacer. ve falladero, madre. Él es hindú, amigo. Y luego, Porque eres negro. claro, y luego entendí que, porque mi abuela es como así, como tú. Ajá. Y claro, ella, feliz, ¿no? Porque ella es como la hija blanca, pero su papá lo ya me cuenta y me muestra una foto muy chiquita que hay de señor de María la Baja, negro, muy negro. Ajá. Alto negro. Y que además era feliz de que él no daba hijos negros, sino hijos blancos. Ah, sí. Pero que, a ver, o sea, no es como que tú puedas borrar de tu ADN esas cosas, ¿no? Sí, claramente que no. O sea, Y pasaba, luego yo conocí que, por ejemplo, en países como Estados Unidos ya se habla, por ejemplo, de negros blancos, Ujú. y se habla, si hay como otras personas, y se habla de las personas marrones y tal. Y claro, lo que yo luego empecé a ver a mi tía, a mi mamá, y yo, claro, son unos negros blancos que pueden pasar, digamos, en una época siempre puede pasar por blancos, alzando el pelo, tal, pero la blanquitud no les dio para, por ejemplo, para el pelo, lo tuviesen, no sé, blanco, como Sí. liso, no. Ellos el pelo les llama Ajá. a su raíz negra y su nariz Su también. garita. Ajá. Claro, como sus facciones, ¿no? Y eso es como lo que ya es ahí. Entonces, hay todo un discurso de mestizaje en la ciudad que hace esto con las familias, ¿no? Y está este asunto del salto para atrás,
de mejorar la raza, Tú todavía lo sientes, así, eso de salto para atrás. que lo que hacían era como procurar blanquear la familia para tú irte alejando de ese pasado negro. Claro, y también tiene que ver con una estrategia social para tú también ascender y para fijarse cierto espacio. Claro, claro. Pero el remanente que ha quedado está ahí presente hasta ahora que se está demostrando todo este trabajo de abrazar lo negro, de abrazar tu experiencia. Y eso tiene muchas implicaciones en la imagen de ciudad que tenemos y la representación que hay. Pero ahí es donde viene otra vez la cosa, es abrazar lo negro, es abrazar ese arquetipo que no ocupamos de todas formas. ¿No? O sea, cuando ahora nos ponemos a repensar Ujú. el discurso racista de la ciudad y decimos, no, abracemos lo negro, lo que abrazamos es un cascarón vacío. Claro, hay que llenarlo. Por eso que como que empezar a revisar la historia y entender quiénes fuimos, dónde estuvieron, no sé, la gente antes. Entender como lo que pasó en Chambacú. Entender cómo surgieron barrios como La Quinta, como, no sé, se me ocurre, como la población de Nelson Mandela. O sea, como entender todas las dinámicas sociales que hicieron que en unos sectores se concentrara una gran cantidad de población con piel oscura y en otros sectores hubiese gente con pieles blancas. Sí. ¿No? Y con poder adquisitivo y todo esto. Entender eso que nos va a poder como dar sustento a esta raza de los negros, que no es otra cosa que mirar por fin una imagen que nunca habíamos querido mirar, que también es una imagen nuestra. Y por supuesto también hay que mirar lo indígena y hay que mirar también. Y al momento también hay que mirar Lo deforme también de a veces la mezcla entre Claro, una cosa y otra. porque luego O sea, intentamos todo, no poder ver la mezcla y Claro. entender que todos estaban bien, ¿no? Porque lo que hemos hecho es darle la espalda porque eso era despreciable e indeseable. Sí, yo me acuerdo que yo fui a una discusión de la revitalización y eso, Ujú. y ellos lo que buscaban era un símbolo. En algún momento se habló mucho de eso, y esa conversación era específicamente el Cabildo de Getsemaní, y la conversación giraba en torno a así, es 11 de noviembre, fiesta de independencia, en fin. Entonces era como la idea de unificar el símbolo, pero yo ahora lo veo más como diversificar el símbolo, ¿eh? No imponer una sola forma de hacer o de identificarse sino de liberar el significado de decir, bueno, marica, la forma que tú te sientes está bien y eres cartagenero, sí, también, ¿sabes? O sea, no porque no sepas bailar champeta no eres cartagenero. Sí, exacto. Porque si no te gusta el monte, no importa, o sea, está bien. O sea, No, el pescado, es bueno. raro, pero bueno. Pero me parecía que es un poco eso, ¿no? Sí. Que no coge borifarro. Está heavy. O sea. Pero mira, bueno, saltemos aquí un poquito a otra cosa que me gustaría hablar, y es que me parece que no sé cómo decir esto que suene decente. Mentira. No hay manera de que no produzcamos una imagen, o sea, incluso sintiéndonos bien con la imagen que nos representa, o sea, no saliéndonos, digamos, de esa polaridad de la que yo hablo. Ujú. Incluso sintiéndonos bien con esa imagen que nos representa, somos objeto de gentrificación. Quiero decir, sea cual sea la imagen que produzcamos, esa imagen es capturable por la gentrificación. Entonces, yo pregunto, ¿a ti qué se te ocurre? Y esta es una conversación que además extiendo con todo el mundo porque es una cosa para la que yo honestamente no tengo ninguna respuesta, que me parece una encrucijada sin no va a salir. ¿En qué sentido lo digo? Podemos poner el ejemplo de la champeta, ¿no? La champeta es ahora mismo una empresa muy prestigiosa en la ciudad. ¿Qué ha hecho el distrito? Ha capturado la imagen de la champeta, la ha vuelto política, la han incrustado en su discurso y probablemente más adelante la use para gentrificar sectores de la ciudad. Como ya está pasando, me parece que eso que hacen ahí en Chonchito, ¿sabes? Eso es una revalorización. En algún momento a la gente que vive por ahí le va a tocar salir de eso. ¿Te imaginas? Porque se vuelve Se vuelve una cosa así. super cotizada. Pero tú has visto que llegan yates, incluso Ajá. desde allá, desde Y al zapatero. O sea, Al zapatero. hay que decir que el zapatero. Bueno, porque ten en cuenta que una de las primeras partes de la gentrificación es la tuburización. ¿Y qué es el zapatero? Un lugar tuburial.
Entonces, ¿qué lugar es más utilizable para esos fines? Pues, uno que ya está debidamente tuburizado. Ya. Y que tiene entrada además a la bahía. Porque Esa es otra cosa, claro, porque son los únicos cartageneros casi que del sur que todavía tienen acceso al mar. claro, Para mí, para mí. Entonces, para mí es una población que está en peligro. Y de eso no te habla nadie. además porque ahora cuando yo pregunté que me hablan de afectar al chanchito era como, o sea, como una cosa así. Ajá, como una vaina muy underitada. Claro, como hay los chanchitos como... Y una amiga me decía, vamos, que yo te llevo o qué. Yo entro allá así. Y fuiste. No, porque al final nunca cuadramos. Y no sé si yo aguantaría botar de los chanchitos. Yo tampoco No sé. sé. Yo tampoco Porque sé. bueno, no me terminaba de imaginarme cómo era la fiesta. Pero me decían que allá sí que entraba como... Y una chica para una moto y como que iba para los chanchitos. Y yo, ¿cómo? Pero, no, bacano, creo que- bacano. Es chévere, pues. O sea, no. No, yo me admiración porque yo decía, o sea, yo de verdad que yo la vaya a terminar, te va para los chanchitos. Y yo pensándomelo cuando me estaban haciendo invitación de ver. Ajá. Lo que yo quiero decir es que está este asunto del centro de la periferia, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, Chucky Town, por ejemplo, que fue un grupo que salió de la periferia, cuando Chucky Town cantaba ya, salió de Chocó, y no sé Sí, qué, era ¿no? la hacía. Villancicos, creo que es. No, yo recuerdo que ellos incluso estaban como en eventos como más de tal y estas cosas, para Chucky Town los pilla la gente grande esta, se pillan que son buenos, no sé qué, los traen, y luego posterior un producto de Chucky Town. Chucky Town ahora no sabemos si existe o no existe propiamente, porque Goyo ya está solo, está. Y es como, Oye, fueron los que le trajeron el cacho a la vida. el centro siempre está pendiente a que está emergiendo las periferias y que es para tomarlo, hacer lo propio, Ajá. pulirlo y venderlo como mercancía. ¿no? Sí. Y ya la periferia nuevamente surge una nueva periferia y yo creo que ese es Y uno un... que hace ahí, marica. O sea, Es que él ¿cómo resistía- lucha contra eso Claro. también? Un amigo me contaba, me decía, hablaba alguna vez de la feificación, que es Ujú. esta como producción del arte fuera del canon de la belleza normativa, que produce no como aceptación, sino como disonancia. O sea, como que hay una distancia. Yo no sé esto cómo encaja aquí, pero sí sé que, por ejemplo, el capitán, y yo te hablaba de esto en estos días, el capitán me contaba una historia que me parecía muy bonita. Bueno, no es bonita, pero o al menos sí muy apropiada para esto, que era cuando que él cuenta que Samir Beta era un bandido de Getsemaní, muy conocido en su época. Bueno, conocido porque había hazañas, se cuentan muchas cosas de él. Entre las cosas que se cuentan se dice que él estaba rezado, No, que no lo podían matar, Matar. no sé qué. Entonces, el día que lo mataron, la policía armó un tremendo operativo. Que eso fue casi cinematográfico. Algún día alguien tendrá que hacer una película sobre eso. Como que lo sapearon, en fin, lo terminas matando. El capitán me dice, a partir de la muerte de Samir Betá, que era el productor de la feificación de Getsemaní, llamémoslo así, llegó el proyecto Agentificador. O sea, en el momento matan como a este sujeto que asustaba. que devaluaba las propiedades y no sé Ujú. qué, y que además entiendo también que fungía como una especie de protector, como estos jamaiquinos, ¿sabes? No Sí, me acuerdo sí. el nombre. Es que yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, Ujú. que iba y como a Getsemaní, era como, Sí. ve con cuidado. Te decía, ve con cuidado. No. Y todavía como una época en que la buceta pasaba por la media luna. Y también- La que te llevaban de tu tío. Claro que sí. No, pero todas en realidad. Sí. Todas daban la vuelta a la muralla y pasaban por la media luna. Y esa buceta, y yo recuerdo que, bueno, yo siempre pasaba por ahí porque yo, muy bien en mi buceta. Y Getsemaní se veía, era distinto, era como, siempre estaban como las chicas ahí. Prostituta. Sí, yo fui la trabajo sexual, estaban ahí. Y perdíamos un compañero que vivía en Getsemaní. Y que yo creo que tengo el recuerdo cuando él fuimos a su casa. Y sí se era como un barrio, ¿no? Como lleno de la gente, no sé qué. Porque todavía en Getsemaní no se siente realmente como un barrio. No, ya cero el barrio. Pues, y creo que en ese momento todavía era muy barrio.
Y era un barrio, sí, que estaba muy cerca del centro, pero se sentía como un barrio popular, con gente que tenía que salir a trabajar porque si no comía. Sí. Y, y lo que había, de verdad, era como... Turio, era una cosa. Yo me acuerdo, yo iba a las fiestas de mi tía Berta ya. Ah, hoy tengo Para que descansar. Y cuando uno se iba, te tenía que acompañar aquí a la esquina porque tenía que coger taxi y éramos peladitos, pues. Y yo iba con mi abuela, además, o sea, entonces sí, había como que... así como que estaban que hablar de eso. Pero mira qué bueno que tocaste el tema de Getsemaní, porque esa es la muestra de que además este tipo de procesos, incluso cuando son direccionados específicamente o contra gentrificadores, terminan siendo capturados por el proyecto gentrificador que es Getsemaní, que es hoy en día, o qué es la porque viste que Bauman habla de las comunidades éticas y las estéticas. Pero él dice que las comunidades estéticas, incluso en su grado más avanzado, decirlo así, no lo dice así, pero voy a tratar de explicarlo así, en su grado más avanzado conserva algo de ético. O sea, porque tiene que mantener una apariencia de que sigue siendo comunidad, de que sigue siendo... Claro, la simulación de un barrio. Ajá. Pero creo Entonces, que Getsemaní es eso. O sea, Getsemaní mantiene el mínimo ético posible para que todo el negocio gentrificador siga siendo funcionario operativo. y eso es lo que son los centros comerciales. ¿No? Ajá, Los justamente. centros comerciales eran como una simulación de un barrio, ¿no? Ajá. Y por eso tienen como la plaza en el centro, que fue un sector, tienen como una Oye, plaza en sí. el centro, y tú caminas como para dar la vuelta así. Y un amigo de Cabeza de Gato, la vuelta de Juan de Dios, él escribió un artículo a partir de un libro llamado ¿acaso? Y en ese libro hacen como que hablan un poco de esto, y él, la lectura que hacía era como entonces Caribe Plaza en ese momento, como Caribe Plaza intentaba simular un barrio de Cartagena, que digamos un barrio como el centro, algo así. Porque incluso tiene nombres de plazas. Tú no te das cuenta, pero tú entras a Caribe Plaza y tienen como plazas, tazas de cosas, como si fuese el centro histórico. Sí. Y claro, esta idea es como lo que tú estás diciendo, como no, aunque sea muy moderno, él tiene que seguir manteniendo algo del lugar de donde parte, ¿no? Para generar esa especie de nostalgia. Porque para mí, si yo tuviese que hablar de un centro comercial que siempre está Cartagena, para mí sería la Castellana, ¿no? Me parece que es abierto. Y efectivamente yo miro la Castellana y digo, claro, la Castellana estaba simulando un barrio. O sea, sí o sí estaba como... Sí, tiene una plaza en el centro, le falta la iglesia. Que seguramente la había, pero ya estaban como... En la época de nosotros empezamos como a mirar Fíjate con que atención. enfrente, a propósito de lo que estamos hablando, qué interesante lo que estás diciendo, la fuente de la Castellana quedaba enfrente de donde se ponían los carteles de cine. Exacto. Entonces Era era como un el culto a la imagen, ¿no? De todas formas, la religiosidad de la imagen Estaba ahí. Claro. Y además porque tu foto pasaba en la buceta, lo veías. Sí. Tú puedes- Estaba diseñado para eso. Claro. Y tú siempre quedas hacia un punto. ¿Dónde te encontramos? En la fuente. Siempre nos encontrábamos en la fuente de la Castellana, que era como la plaza central del lugar. Sí. Entonces, es como Era como el Tinder de la época. también. la simulación siempre ha estado, ¿no? Como está. Y entonces, yo te entiendo lo que tú dices, porque Getsemaní aún hoy, después de que mucha gente ha salido, ellos tienen que seguir manteniendo la ilusión de el barrio, porque eso es lo que le venden al extranjero. Aunque lo que está quedando en Getsemaní ya sea muy poco del barrio. Ya nada, madre. Sí. ¿Y tú? Y lo mismo que pasa con San Diego. Con San Diego ya queda muy pocos habitantes realmente. Entre esos Fabio, acabamos de contar, Su familia fue de las pocas que ya queda ahí. Ajá. Pero yo me acuerdo que antes habían con muchas familias y que se reunían y no sé qué. Y el proceso de gentrificación que ellos han sufrido ha sido Horrible. muy fuerte. Nosotros mismos hemos vivido ese proceso. Yo recuerdo que en esa época salíamos, yo no estoy en la Universidad de Cartagena, pero yo me iba para allá y salíamos y nos sentábamos en la Plaza San Diego, que era como la plaza donde iban los estudiantes. Ajá. Y estaba el famoso trono, que era como esta parte alta, nos sentábamos allá, no sé qué. Y de momento llegábamos y la plaza la habían modificado. Y claro, modificaron la plaza porque no éramos deseados en ese espacio. Sí. ¿Entiendes? Y la manera como hicieron la plaza ahora es para que tú no te quedes. Y para que no te puedas ver de frente tampoco.
que era, claro, me acuerdo que se te estiraban ahí. Son plazas más de putero, como de que se te sienta una puta al lado y tú... Ellos lo que querían era como que tú llegues y te vayas, ¿sí me entiendes? Ahí no les servían que estos estudiantes, un bullero, que iban, no sé, que lo que tomaban era como su, no sé, Medellín en caja, una cosa así. El vino ese, el cloj es Varado ahí. con moneda. O sea, esa imagen de esos pocos estudiantes pobres ahí no lo estaba. Sí. Y la grandes pelas era con los estudiantes que estaban alrededor porque tampoco querían, entonces como... Y tanto así que fíjate que desplazaron. Hoy en toda la plaza y Le quitaron la tienda. Y eso fue una pérdida grande. Y cuando pasé por la tienda de Cheto, menos mal, todavía existen. Pero es que la tienda además tiene esta cosa que me parece curiosa, que es que como que tú no necesitas comprar para estar en su órbita. ahí, ¿sabes? ¿verdad? O sea, las tiendas de barrio, sobre todo, esa no era, en ese caso no era, no operaba así porque no había... Que sus precios no eran de baja. No, pero fíjate que sí. No, era cómoda. Pero sí, la tienda construye como comunidad porque no te exige que pagues una membresía o que estés ahí comprando, consumiendo, tal, no sé Es qué. como que vas al sitio y te sientas que te están mirando como... Amigo, y entonces. Pero ¿y tú qué solución le ves a esto, David? O sea, ¿de qué manera uno construye una imagen de verdad subversiva que no sea capturable en ningún proyecto turistificador, ¿sabes? En ese sentido, Y algo es lo perverso de ese sistema, ¿no? que Y siempre el estás... capitalismo está ahí como dispuesto a mirar como un camaleón qué forma va a tomar ahora y cómo va y qué es lo siguiente que va a vender. Porque, no sé, pasar con todo este tiempo, porque yo pienso en las drag queens que fueron como marginales en mucho tiempo y ahora son como mainstream, ¿no? Están ahí y ya no pueden volverlas a la contracultura. Por más que Sí, sí, eso, ya están ahí en el centro. Y entonces, así pienso como es muy, muy complicado. O sea, yo creo que el capitalismo está ahí dispuesto a tragarse que nada. Sí, sobre todo lo que hablábamos al principio es que está muy interiorizado. O sea, el tipo que porque desayunó un día de Carmen y comió con Giovanni Uchela cree que es americano de los Yankees. El manager todo afectado y que ¿por qué no? No ha ido ni a Disney. En vez de todas las noches sueña con el ojo engelado de Botín. No, imagínate que tiene la bici y amigos, te iban a negar igual. O sea, no, Claramente. cálmate que te Claramente. de aquí a 4 años ya puedes volver a pedir tu visa. Entonces van a reúne la plata. Pero eso es como que está muy interiorizado y yo creo que es justamente eso lo más complicado. Como Bueno. que la imagen, paralizarle la imagen significa además quitarle el objeto de deseo. ¿Sabes? O sea, la cosa que lo hace deseable, quitárselo. Y entonces, al mismo tiempo que quitas ese objeto de deseo, la sacas del sistema del deseo. Entonces, ya no... Es disruptiva. Ajá. Es disruptiva, es alcanzable. Entonces, lo que es alcanzable tú, no, ahí está. No te hace daño, ¿no? Como, Claro, claro. y puedes llegar a ello. Y entonces ahora, como volviendo a la carta, porque ahora pienso como esto se ha conectado con la carta, Ajá. y yo recuerdo que lo que estábamos en pandemia y te vamos a contar como una historia, porque, sin salir de nuestras casas además, no podíamos, era como una condición porque ellos saben como los riesgos que había, y teníamos que contar esta historia en la que supuestamente había como que, no sé, como hablar quizás de una resistencia, como Sí. lo que estaba Esa fue la palabra de partida, resistencia, me parece. algo así. Y Que cómo- tiene todo que ver con heroicidad y tal, ¿no? y cómo era esto. Y yo recuerdo que salieron cosas chéveres. Y lo nuestro fue una cosa... Rara, pero a mí me gustó. A mí me gustó también. De pronto lo pongo, de pronto me animo y lo pongo. Sí, sí. Si has soñado a colores, habrás soñado con tomar café en las cataratas, despertar entre la bruma desértica, conocer la nieve, trepar las alturas, reflejarte en ellas, recorrer la tierra, recoger su fruto, dejar tu soplido en ella. Sigue soñando. Ya saben cuál es nuestro lema.
Si no comes es porque no quieres. Debemos sacar nuestro ingenio para aprovechar de lo que tenemos a nuestro alcance. Y es que es bien sabido que todo pobre en este país tiene al menos una perra parida. Por eso hoy, en Hazlo por ti mismo, te enseñaremos cómo ordeñarla. No te lo pierdas. ¿Aló? Es para pedir una canción. Recuerdo. ¿No la tienen? Ah, sí, ya sé. No la tienen porque esta canción es mía. Ahí les va. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida. Pues será un día como este que no podré olvidar. Mírala. Recién ordeñada. Calentita. A salud. Y leyendo la carta, yo recuerdo que entendí como que fue lo que nos llamó la atención en ese momento. Era como. Claro, porque en última no queríamos que se sintiera como que estábamos dolidos por el fallo. Que esa no era la cuestión. O sea, sabíamos que íbamos a perder, ¿no? Cuando hicimos... No, ¿te acuerdas cuando nosotros quedamos como selección oficial? Digo, marica, para una selección oficial. Porque además, esa fue como la única vez que hubo una selección oficial. Es verdad. Porque las otras veces no. Y eso le agregaba un matiz a la Claro. cosa. Y nosotros una selección oficial, bien lo logramos. Y luego, era como lo que nos hizo pensar fue como si se estaba realmente pensando la imagen de la ciudad. Porque yo obviamente decía esto, yo sentía que, por ejemplo, que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali incluso, se han contado en el cine, ¿no? Sí. Se han contado en la imagen. Y que esto permite como ver una evolución, ¿no? Como hacia dónde se va. Como una ontología de la imagen, pues. Claro, porque entonces, digamos, están películas como Rodrigo D. o La Vendedora de Rosas en Medellín. Y luego yo recuerdo cuando llega en el físico esta película Los Días de la Ballena, entrevista a la directora. Y ella decía que ella había visto estas películas, pero que ella no quería contar una historia de ese Medellín oscuro, no sé qué, que ella quería como mirar a otros lugares. Ujú. Y claro, tú puedes hacer eso cuando justamente tienes donde mirarte, ¿no? Cuando ya contaste era urgente, cuando Claro. ya pasó Gaviria y contó Ujú. La Vendedora de Rosas. Exacto. Rodrigo- Y tú puedes mirar eso y decir, ok, de acá vengo, pero ahora quiero mirar allá. Claro. Pero yo decía, pero ¿y Cartagena dónde? ¿Dónde nos miramos hacia atrás y ya vengo, ahora quiero mirar hacia acá? Como que hay muy poco de donde verse, ¿no? Yo trato de pensar como en cosas que había visto como... Yo donde más lo veo es en los cuentachistas. O sea, yo creo que los que en realidad produjeron una imagen de lo que significa, además, horrible, ¿no? Una imagen horrible, porque es escatológica, tal, y tiene todo que ver con lo que estábamos hablando de la feificación, que la gente, o sea, veo un tipo purista de estas alturas de la vida, ay, man, qué horrible eso. Man, nosotros salíamos del colegio para ver a Cuchilla. Cuando se murió Javier y yo llorábamos, marico. No, y también como yo también recuerdo, por ejemplo, y en algunos poemas de Hattin también aparece la ciudad, tal. Pero si yo pensaba como en la imagen como audiovisual, digamos, en ese sentido, yo recuerdo que yo vi alguna vez una película llamada como El Cielo, y ahí aparecía como un poco Raúl, no sé qué. Pero dice, ¿quién más se ha producido en Cartagena? Y yo en ese sentido, Tornado era un festival muy importante en la ciudad, ¿no? Porque nos estaba ayudando a construir esas imágenes de Cartagena que necesitábamos para poder mirar hacia algún lado, y saber a dónde queríamos mirar luego. Y yo creo que de ahí venía como la inquietud, ¿no? Como cuestionando en ese momento ese costo ganador, ¿qué imagen estaba dando? Sí. Porque ¿Y qué captura de imagen había ahí también? sí, como esa representación que apuntaba, y justo en ese momento. Y me gustaba una parte donde decíamos como que un poco de lo que ya ahora habíamos mencionado, que este personaje quería como supuestamente como escapar de una quietud y un encierro que la tenía y que no la dejaba como producir. sí, como liberarse de una especie de esclavitud que estaba en ese momento, pero ya lo que estaba pidiendo era la esclavitud que siempre había tenido, ¿no? Que era la de salir a vender su alegría para ganarse unas pocas monedas. Entonces era como contradictorio. Entonces, porque claro, lo ideal del festival también era como
pensar qué se estaba diciendo con... Pensar lo que se produce, pero también pensar lo producido. Claro, porque en última no solo con sacarle el corte, sino ya que estamos produciendo la imagen, ahora analicemos lo que se Claro. está mostrando. Además que ya se producía en masa, ¿eh? O sea que eso era lo Porque ya mucha gente la que ya gigante. Yo creo que como 50 cortos en 2 días, ¿no? Una cosa loca. Y era divertidísimo, a mí me encantaba. A mí me gustó siempre mucho Tornado y espero que se siga haciendo, en verdad, lo deseo. Y bueno, yo creo que ya tenemos que ir cortando porque ya nos estamos acercando a la hora. Tal vez deberíamos leer ese último párrafo, ¿te parece? Y al final nunca... ¿Y de qué era lo que vamos hablando sobre? ¿De qué estás hablando? Hablamos de todo un poco, pero creo que salieron cosas chéveres. Estoy pensando porque esto tiene que ver con la gentrificación. Y digo, claro, porque con la gentrificación también está como este asunto supuestamente que nos venden de lo que estamos saliendo es prosperidad, es dinero, es empresa, pero el costo de eso es sacar a la gente de lo que era su espacio. Sí, o sea, como que la ciudad es fantástica, pero sin o sea, como claro, y ahora quienes diseñan eso, ¿no? Como que ojalá que vengan inversión y tal para que esto mejore, pero lo que hay es un despojo, como el despojo que ya estaba con, no sé, con maquillaje y mejor y fotos. Con una sofisticación también de la esclavitud, también. Sí. Con un nuevo enmascaramiento de las relaciones de poder. Vean Y todas esas como cosas. Getsemaní sin Getsemaní. Ajá. O con el mínimo de Getsemaní necesario para que sea operativo. Dice: creemos en Tornado como un símbolo radical, como una brisa fuerte y envolvente que invita hacia un adentro y que se diferencia en eso de las fuerzas que nos expulsan. Su violencia debería servir para remover los cimientos de nuestra construcción colonial y también para cuestionar las construcciones discursivas que nacen en oposición a esta. Es de esa creencia que nace esta carta, cuyo objeto es una invitación a la reflexión sobre la construcción discursiva de la imagen y aún más sobre lo que consideramos imperioso para su apreciación, la sospecha. Nuestro objetivo no es el de discutir el fallo, puesto que a consideración nuestra, tanto la búsqueda de formas de representación que nos sean propias como la apreciación de sus elementos crecen juntos y de la mano. Tampoco es, aunque así lo parezca, una crítica al cortometraje, pues este reproduce y muy bien un aparataje discursivo contrahegemónico al que ya nos hemos referido en esta carta. Esta es, por tanto, una crítica a la apreciación, es decir, al que es su trabajo curatorial. Es a ustedes a quienes decimos ni fantástica ni heroica. Si no somos fantásticos ni heroicos, ¿qué debemos ser entonces? Que somos fantásticos ni hoy. Tenemos que crearlo, ¿vale? Mira, ahí les queda la tarea, gente. Él es hindú, por si acaso. Chao.